Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Mis netas madres, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a platicar un tema primordial: cómo denunciar el acoso y el abuso sexual. Bienvenida a La Neta Madre, mi querida Maritere Ili. Qué gusto tenerte aquí, qué placer. De verdad, para mí es un honor tenerte. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti, Graciela, por este espacio que creo que es muy importante que reflexionemos todos para un mejor futuro. Completamente, hermana. Qué padre. Pues me encantaría que nos contaras un poquito antes de entrar al tema de tu historia, cómo empezaste la fundación, y luego ya para adentrarnos a lo bueno y que podamos tener las herramientas necesarias como mujeres, hombres, para poder, pues ahora sí que agarrar el toro por los cuernos y tomar acción para que no nos vuelva a pasar ni a nosotros ni a las personas que nos rodean. Sí, pues la verdad es que mi historia es un poco, pues, difícil. A mí me tocó chiquita, 19 años, nunca había tenido novio. Mi papá es de edad mayor, de pues pensamientos del siglo pasado, sí. O sea, muy conservador. Me cuida mucho porque soy la hija chiquita. Mi mamá también todo el día estaba atrás de mí. Para empezar, el tema del sexo era un tabú en mi caso. Él me llevaba 6 años. Siempre me dijeron que no me metiera en esa relación. La gente que quería a mis hermanos decía, no, yo les recomiendo que eviten esa relación. ¿Por qué? Porque pues ya había tenido historias de hacerle daño a las mujeres. Incluso yo lo que dije fue, le voy a dar pues una oportunidad, chance ya cambió, la gente puede cambiar. Claro. Digo, es lo que creía, me equivoqué. Entonces, pues yo viví 4 años amenazada, me fui a una clínica con violencia de todo tipo, física, sexual, psicoemocional, durísima. Y hoy me doy cuenta que ese tipo de hombres, que hay muchos, es la misma dinámica la que van utilizando para que tú entres como a la relación, para que te interese estar ahí, para que literalmente lo sientas como una necesidad, porque así yo lo sentía. Entonces, pues primero te prometen todo, que te van a bajar la luna, el sol y las estrellas, que siempre te van a respetar, que siempre te van a amar, que nunca te van a ver llorar. Y pues tú obviamente dices, wow, o sea, nunca había sentido este tipo de amor tan que te prometen todo. Ya después que tú estás pues ya súper enamorada, te van controlando con cosas tan mínimas. Yo recuerdo que conmigo era de, ay, como consejo te ves más bonita de cara lavada. Y yo, pues, ay, gracias. Hasta que después fue no te maquilles. Pareces, o sea, pareces una transvesti, no sé qué. Y ya era un problema el que yo me maquillara. Entonces, con cosas tan pequeñas, te van controlando que al final, pues acaban controlando toda tu vida. Toda tu vida. Yo tardé en terminar esa relación, pues, 2 años y cacho, porque pues yo ya me había acostumbrado a vivir diariamente con sufrimiento. Incluso yo antes de esta relación, yo no conocía la ansiedad. Entonces él incluso pues me dio a conocer, porque yo no tenía ni idea de esas cosas, el Rivotril. Entonces pues para él se le hacía muy fácil darme unas gotitas de Rivotril. Al principio pues con una yo me tumbaba y pues me relajaba. Ya al final no eran una, eran 40 gotas. Cuando le platico a mi hermana, me dice, si sabes que eso es una droga, que o sea, es súper adictivo esa medicina, y yo no tenía, pero ni idea, porque yo pues lo pedía con el contacto que me pasó y era, oye, te vi un botecito de Rivotril. Y para mí era muy fácil porque ya día a día vivía con ansiedad. ¿Por qué? Porque todo era un problema. Al principio el maquillarme, después el no avisarle cuando me iba a dormir, después el no contestarle el teléfono cuando me marcó. ¿Por qué? Porque me decía, es que seguro estás teniendo relaciones sexuales con los trabajadores de tu casa, con mis hermanos. Ay, no. Entonces
ya era te marca, y luego estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, era permítanme, le voy a contestar. Te van metiendo en su dinámica tóxica que no te das cuenta hasta el momento en que ya estás súper metida. Entonces, pues para mí sí fue muy difícil. Mis hermanos nunca estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque me veían sufrir. Me veían sufrir, pero yo no sabía que estaba sufriendo. Yo no sabía porque yo ya había perdido el control de mi vida. Para mí, pues mi vida era él. Incluso ese tipo de hombres te van alejando poco a poco. Recuerdo que a mí me decía, es que tu hermana quiere que te maquilles porque te tiene envidia. Entonces, sí te la crees. Claro. Y yo es como de, ok, pues me voy separando de mi hermana. Después, no, es que esa amiga no te conviene porque te critica en tus espaldas. Entonces, pues ya te van alejando tus amigas. Y pues obviamente mis amigas darse cuenta, como mi familia, pues también me decían, ¿qué haces ahí? Y yo, pues obviamente, en ese momento lo único que quería demostrarle a esas personas era que yo tenía razón, pero yo no sabía que yo estaba engañada. ¿Por qué? Porque obviamente enfrente de mis papás era de, sí, mi reina, mi vida, pero atrás era unas humillaciones que, pues hoy en día digo, ¿cómo no me di cuenta? O sea, de verdad, ¿cómo no me di cuenta que al final, pues sí te da miedo hablar? ¿Por qué? Porque tristemente vivimos en una sociedad en donde te juzgan por absolutamente todo. Por absolutamente todo. Y lo más preocupante es que ni siquiera conocen tu historia. Claro. Entonces, pues para mí sí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque pues yo decía, no sé si la sociedad, qué pena que sepan a lo que yo llegué a permitirle, a lo que yo llegué a, pues, denigrarme a mí como persona. Y pues poco a poco me di cuenta que mi autoestima estaba en el piso. Yo ya, pues terminé con él, pero él me seguía amenazando y amenazando y amenazando. Yo incluso ya lo había bloqueado de todo y de números ocultos. Me tuve que llegar a ir a una clínica de salud mental, y es a lo que voy. Las mujeres, en mi caso, yo como víctima, tuve que ponerle pausa a mi vida por todo el daño que él me estaba haciendo y que me había hecho, mientras él seguía haciéndole daño a tantas mujeres como a mí me lo hizo. Me voy a la clínica en mayo, regreso y otra vez. Y dije, hasta aquí. Obviamente el miedo que a mí me cayó tanto tiempo fue mi papá, o sea, fue el miedo a mis papás, sobre todo por la mentalidad que tienen ellos. Ellos tienen la mentalidad de llegar virgen al matrimonio, de que no puedes viajar con tu novio, o sea, me cuidaban. Yo nunca viajé con él más que una vez con su mamá y fue la única. Y pues, obviamente, sí fue muy difícil para mí el decirle a mi papá, oye, me está amenazando con unas fotos que tiene desnuda mía. Mi papá de 81 años fue que, obviamente, pues muchas veces nos adelantamos y pensamos lo peor. Yo me callé tanto tiempo porque dije, me va a matar. Dije, me va a matar. Y pues no, la verdad es que me entendió y de ahí fue cuando tomé la decisión de alzar la voz, y no solo por mí, sino porque sabía que a muchas mujeres les había hecho daño. Este tipo de hombres no pueden estar en la sociedad, no pueden seguir lastimando mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres caemos, desgraciadamente, por el engaño y porque son hombres tan inteligentes. Justo lo estaba platicando la otra vez, que incluso tienen una capacidad de inteligencia que saben perfectamente cómo amarrarte. Cuando yo terminé con él, yo le decía, yo desde ese momento entré a una psicóloga y le decía, es que tengo un hueco en la panza, o sea, siento un hoyo en la panza. Y me decía, sí, porque te acostumbraste a vivir con sufrimiento.
es el sufrimiento que ahorita ya no tienes y que justamente estás esperando. Entonces yo le decía, es que yo no lo puedo bloquear, no lo puedo bloquear. Me decía, espérate, tenemos que trabajar en ti. Obviamente mi autoestima estaba en el piso, mi vida no me importaba en lo más mínimo. Para mí mi vida era él. Entonces, pues poco a poco fui trabajando. Jamás me imaginé que un hombre pudiera hacerte tanto daño. Y me callé, ¿por qué? Porque obviamente ese tipo de hombres también es poder contra poder. Y es que si tú dices, yo digo. Y es que si tú haces esto, yo mando tus fotos. Y es que, entonces incluso a mí llegaba a decirme, es que si no regresas conmigo, tus fotos van a estar publicadas mañana. Y ya te la crees porque ya había pasado, ya lo había hecho. Entonces, pues, si un hombre tiene la frialdad para matar una vez, ¿por qué no lo haría 2 veces? Totalmente. Entonces, de ahí es que me voy a la clínica, regreso y decido alzar la voz. Y dije, pase lo que pase, me juzgue la sociedad como me juzgue. Obviamente van a pensar que inventé, que mentí, que todo, pero al final la sociedad creo que conoce quién es él. Claro. Y quién soy yo. Totalmente, hermana. Entonces, pues al final dije, siempre va a existir alguien que te va a criticar, alguien que no le va a parecer lo que hagas. Y dije, me vale. Dejé eso atrás, empecé mi proceso penal y 5 niñas se me acercan y me dicen, te admiro porque yo no lo pude hacer hace 8 años. Te admiro porque yo lo viví y por miedo no lo hice. Te admiro porque la verdad es que me amenazó que si no iba a mandar mis fotos. Es que entonces dije, algo tengo que hacer con esto. ¿Y qué fue hacer? Pues en el tema legal ya no se podía hacer nada porque el tema de la prescripción pues existe. Entonces lo que decidí fue hacer un comunicado, una carta en donde cada una de las víctimas, muchas me escribieron y me dijeron, me da miedo me da miedo que escribir en esa carta. Les dije, no, yo no las presioné. Les dije, si tú quieres. O sea, no te estoy presionando. Cuando me buscan, fue una opción para ellas. ¿Para qué? Para ya librarse de eso. ¿Para qué? Para que también, en su momento, si no fueron escuchadas, hoy, pues digan, a mí también me pasó. Y entonces, pues, hacemos la carta. Esas 5 víctimas narran sus diferentes historias, que al final a mí me costó mucho trabajo cuando yo me di cuenta al terminar la carta, ya con la narrativa de cada una de las víctimas, que la manipulación fue la misma. Que al principio el problema era no me contestas el teléfono, pero ya al final el problema éramos nosotras como mujeres. Entonces esta carta se hace viral y todos los medios empiezan a publicarla. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que las mujeres que tenemos un apellido, las mujeres que callamos también incluso, porque muchas niñas me empezaron a buscar ya de diferentes agresores, de oye, yo viví tal. Y yo dije, no me puedo quedar así, yo las voy a ayudar. Y fue que decidí hacer mi fundación. Mi fundación está, pues justamente el objetivo es acompañar a las mujeres. Yo, desgraciadamente, no tuve ese acompañamiento porque para mis papás y para mi familia fue muy difícil. Fue muy difícil porque nunca se imaginaron que todo lo que yo viví fue en su casa, fue en mi rancho, Entonces, pues al final también entiendo que ellos como padres pues se sientan culpables de decir, ¿y por qué no me di cuenta? ¿Y cómo dejé que pasara esto? Entonces también pues fueron muchas emociones que yo decidí mejor alejarme y llevar mi proceso sola, con mis abogados que nunca me soltaron y lo llevé sola. Entonces, para mí sí es muy importante hoy que yo ya lo viví y que lo estoy viviendo, pues que alguien te extienda la mano y te diga, aquí estoy. ¿Para qué? Para que puedas llorar, para que puedas reírte, para que puedas distraerte,
para que puedas tomarte una copa de vino. Y por eso es que yo la hice. La verdad es que voy a luchar hasta el último segundo de mi vida. Y como yo lo he dicho, no me importa si mi vida está de por medio, con tal de que se haga una ley que no saque de la cárcel a este tipo de agresores, que es lo único que se merecen. A mí me destrozó la vida. Y yo, como le dije a mi mamá, yo no sé si me voy a enamorar otra vez, si voy a tener hijos, si no sé. Pero al final, yo como mi misión veo ayudar a otras mujeres. Hermana, qué hermoso. Abrazo tus emociones. De verdad que eres una mujer sumamente fuerte y todo lo que me estás diciendo me está llegando. Qué padre que en la comunidad de La Neta Madre podamos tener tu historia. Creo que, vuelvo a repetir, es muy valiente que lo hagas. Creo que muchas que nos están viendo igual y se sienten identificadas en momentos en los que igual por cuestiones de tradición el sexo sigue siendo un tema tabú. Y entonces decirle a tu papá, oye, papá tiene fotos mías, me está amenazando de esto, es que tuve relaciones sexuales con él, es que me obligaron. Es muy difícil, ¿no? Para empezar a tocar todo el hoyo y el fondo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, algo que me gustaría preguntarte es, y que me encantaría que recalcáramos, tu pareja puede abusar de ti, ¿no? Claro, O sea, incluso, porque la gente diría, oye, sí, eran novios. ¿Cómo la violó? exactamente. Justamente te lo puedo contar como a mí me pasó. Pues obviamente una mujer que nunca ha tenido sexo, pues no tiene experiencia de cómo es, ¿no? Entonces, pues yo incluso desde la primera vez, o sea, decía unas cosas que yo decía, o sea, unas groserías, unas humillaciones que para empezar, obligaba. Y después, pues obviamente no sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Digo, yo ya todo lo que decía, si me decía a mí el cielo es morado, yo decía, el cielo es morado. O sea, yo ya estaba así. Entonces, pues también yo creo que muchas mujeres, sobre todo este tipo de hombres, buscan mujeres chicas que no tengan experiencia. ¿Para qué? Para poder decirles, es que esto es normal. Hacerle pipí en la cara, que al final, yo cuando se lo conté a mi psicóloga, me dijo, ¿cómo lo estás viendo como un juego? Yo tuve que llegar con mi hermana casada y decirle, oye, tu esposo te ha hecho pipí en la cara. ¿Por qué? Porque al final, pues, ¿qué referencia tienes? No es como que llega tu mamá y te dice, Totalmente. mira, hijita, el sexo es así. Pues llega, no, al final no es así. Y es como tú te sientas cómoda. Igual y si a ti te gusta justamente, que te hagan pipí en la cara, dices, padre. Pero si a ti no te gusta, es lo que está pinche, ¿no? pero justamente, O sea, igual, o sea, en mi caso, si yo no lo hacía, era, es que tienes relaciones sexuales con tu hermano, con los trabajadores de tu casa, con no sé quién. no. Entonces, al final, sí, obviamente es a lo que voy. Vivimos en una sociedad tan pinche que dicen, como si era la novia, la violó. Obviamente es por ardida, porque me han llegado a decir eso. O sea, no a mí directamente. Y dices, obviamente te pueden obligar. ¿Por qué? Porque si tú no quieres, es no. Eran o sea, unas agresiones sexuales que de verdad, pues, acaban siendo un trauma. ¿Por qué? Porque, pues, de verdad te lastiman, o sea, te lastiman tanto emocional, pero también físicamente. Este tipo de hombres misóginos, enfermos sexuales, narcisistas, yo sí creo que tienen una enfermedad del sexo que entre más ven sufrir a la mujer, más ellos les gusta. Entonces yo lloraba, yo gritaba y él, o sea, lo disfrutaba al máximo. Incluso hasta yo llegué en su momento a que porque no me dejara cosas que a mí me lastimaban, que a mí no me importaban, que me hicieran daño. ¿Por qué? Porque lo ponía en primer lugar a él, porque no me quería, para decirle, lástimame lo que quieras, pero no me dejes. Entonces, pues obviamente sí puede existir la violación en una pareja. ¿Por qué? Porque si tú
llega tu novio, tu esposo, lo que quieras, y te obliga a tener sexo cuando no quieres o a realizar conductas sexuales que tú no quieres, Claro. no tienes por qué hacerlo. Totalmente. Y él te tiene que respetar y decir, está bien, Totalmente. te respeto. Si no quieres, no quieres. ¿Cuál fue tu punto vulnerable? ¿Por qué crees? Uno es la edad. ¿Qué puede estar pasando en ti? ¿Qué pasaba en ti, Maritere, en ese momento cuando lo conociste? ¿No? Un poco de inexperiencia, pero pasaba algo dentro de ti, estabas en un momento no tan estable. Es que para mí sí fue como muy de sorpresa. ¿Por qué? Porque yo sí hablé con él de eso. Yo sí le dije, oye, yo nunca he tenido relaciones sexuales. Por favor, te pido que no me presiones en ese tema. Y me contestó, solamente te doy 5 meses. ¿Por qué? Porque para una relación es básico tener sexo. Entonces yo, como en ese momento igual me decía, pues que estaba bien gorda, yo decía, me quedan 5 meses para ponerme, a dieta, no comía, hacía ejercicio. ¿Por qué? Porque siempre me comparaba con todas las otras niñas que tenían un cuerpazo. Entonces yo ya tenía 2 presiones. 1, que tenía 5 meses, y 2, decía, ¿cómo me voy a ver encuerada? Si ya me hice gorda y me ve encuerada, no, se va a salir corriendo. Pero, ¿por qué te agarró así? O sea, ¿por qué no le dijiste tú al principio? Vas a volar, güey. No, yo contigo no ando ni de broma. Cuando empezó con las primeras agresiones. O sea, ¿en qué momento de tu vida estabas tú? ¿Estabas vulnerable o no? ¿Por qué dejaste que este canijo, o sea, en qué momento te viste envuelta en esta relación tan tortuosa? Pues es que fue como muy, muy rápido todo. Al mes, ya estaba totalmente envuelta. Me quedé ahí porque, pues creo que como ni yo me quería, pues buscaba cariño. Y pues por buscar cariño, hoy estoy pagando las consecuencias, pues pagando las consecuencias, porque al final, pues sí es algo que te queda marcado de por vida. Y pues sí, yo creo que muchas mujeres han estado en este punto, hemos estado en este punto, porque recuerdo que incluso una amiga me lo decía, ya termina aquí, este tipo de violencia va incrementando. ¿Qué te gustaba de la relación? O sea, todo esto era negativo, pero ¿qué era lo que te volvía adicta? O sea, ¿qué te hacía adicta? Pues yo creo que era su forma de manipularme. ¿Por qué? Porque me hacía sentir culpable de todo a mí. También, pues, algo que a mí siempre desde un principio me dijo, no, es que contigo me voy a casar. Y siempre mi sueño fue casarme chiquita. Hoy me doy cuenta que esos hombres no cambian, solamente manipulan y va incrementando la violencia. Como lo dije cuando inauguré mi fundación, la violencia que empieza el día 1 va incrementando, no para. Y ese tipo de hombres no paran. Incluso, en mi relación, él se fue a una clínica a mí diciéndome que por ansiedad y depresión. Luego me entero que fue por temas de drogas, alcohol y juego. Yo no sabía en qué peligro estaba. A mí me llegaban mensajes de, oye, me debe tanto dinero. Sí, pero en la calle va y amenaza a todas las mujeres que amenazó con que yo y mi poder y todo, que al final te das cuenta que es pura mentira. ¿Para qué? Para tenerte apanicada. Yo viví años apanicada, incluso hasta el día de hoy. Me da miedo porque yo creo que un hombre con un día en la cárcel te cambia la vida. Y el que hoy se esté burlando significa para mí que lo está tomando como una lucha de poderes. Y desgraciadamente la corrupción en México está terrible. Y también algo que yo creo muy importante es que, imagínate, yo como abogada penalista, nunca me di cuenta que el obligarte a poner un método anticonceptivo, por ejemplo, era un tipo de violencia reproductiva. Totalmente. ¿Por qué? Porque a mí literalmente me obligó, no me dio opción. Me dijo, te lo vas a poner. Esa parte también entra en la violencia sexual. Totalmente.
que de verdad, pues, es un problema hoy en día que a mí me impresiona y que por eso yo en la página de la fundación hablo de todos esos temas. ¿Cuál es la gota que derrama el vaso? Hoy en día sé que me fue infiel toda mi relación, pero yo no me di cuenta. En el momento en que yo me di cuenta con una llamada y con una conversación que él no me quiso enseñar, le dije, no me la enseñas y hasta aquí quedó. Porque yo no voy a vivir toda mi vida preocupada. Si te la hacen una vez, te la hacen toda la vida. El tema de la fidelidad sí era algo que yo tenía muy marcado en mi vida. Permití golpes, permití violencia sexual, psicoemocional, que me quitaran mi vida, pero la gota que derrama el vaso fue la más, pues tú podrías decir la más simple, sí, pero para mí, cada quien, claro. sí, y fue lo que me salvó porque creo firmemente que si yo hubiera seguido en esa relación, hoy yo ya no estaría aquí, porque esos hombres te acaban matando. En este momento los papás nunca eran papás presentes, no tenía papás, o sea... Es que siempre fue un hombre que pues denigró a la mujer. Trataba mal a su mamá, trataba mal a sus hermanas. Entonces, pues, a la mamá la hacía como quería. Sé que, pues, por la corrupción puede acabar a su favor y, pues, al final la sociedad ya sabe qué tipo de hombre es con el que hay que estar y con el que no hay que estar. Como mi mamá me ha dicho, no todos los hombres son iguales, no te asustes, porque yo le digo, mamá, o sea, ahora sí, te prometo que me voy a volver monja. A mí no sabes la pena que me dio en la audiencia estar escuchando todo, o sea, digo, obviamente yo no fui, pero en la audiencia, en los videos, estar escuchando todo tal cual me lo decía él, de palabras del juez, pero también el Ministerio Público, pero también, o sea, la defensa, pero yo dije, o sea, qué pena que estén, o sea, de verdad, unas humillaciones, unas denigraciones, o sea, unas palabras tan denigrantes que de verdad yo dije, qué pena. Pero dije, ni modo. Y mi lucha, pues creo que apenas empieza porque falta mucho por qué trabajar. Y yo quisiera saber, mi Maritere, ¿tú crees que esta expareja de la que nos estás hablando tenía una enfermedad mental? Porque no son, o sea, yo sí creo que estos comportamientos caen fuera de pues, una persona que se comporta naturalmente, pues normal, o sea, todos tenemos nuestro grado de locura, tal, pero ya cuando una persona tiene este tipo de agresiones, de extorsiones, ¿tú no crees que tenga alguna enfermedad mental? Yo acabé con la enfermedad de la codependencia. Claro. ¿Por qué? Porque yo ya en mi vida diaria, como les decía, me acostumbré a sufrir. Entonces yo ya buscaba el sufrimiento. Desde que me mandaron un mensaje mentándome la madre, para mí ya era como, paz. Sí. Ya después de terminar. Me tardé 4 meses en poder bloquearlo, en lo que trabajaba en mí, de ya no tener que ya no tener que vivir ese sufrimiento para poder salir adelante. Otra pregunta que te quería hacer, ¿en tu fundación no hay cabida también para hombres lo que son abusados también de sus parejas, de mujeres que inventan cosas, que están enfermas mentales? Porque los hombres, bueno, yo tengo hermanos y tú también, son muy vulnerables en ese sentido. No, y justamente también esta lucha, desgraciadamente, muchas mujeres, como dices, se están aprovechando de esta lucha para agarrarse de ahí. Sí creo en los hombres, sí creo que las mujeres pueden inventarse, sí creo que pueden aprovecharse de este gran movimiento, de esta gran transformación que han logrado pues, las mujeres que lucharon antes de nosotras, que desde conseguir el derecho al voto. Totalmente. No, es una cosa, como digo, lo estás llevando a acción y creo y quiero invitar a todas las mujeres que están viendo La Neta Madre, que obviamente se sumen, pero se sumen responsablemente. Claro, yo creo en todo lo que las mujeres dicen, pero también hay veces que
que sí, lo he vivido en carne propia, historias de mujeres que inventan cosas y que ahorita por la protección de leyes y todo levantan orden de restricción a los hombres que ni siquiera, o sea, han hecho absolutamente nada. Hay hombres inocentes también, pero algo que dices, mi Maritere, que se me queda completamente grabado y creo que va perfecto. Creo que tu núcleo siempre habla por ti también. ¿Por qué? Porque como tú dices, en este caso, este chavo no era la única vez que se había comportado de esta manera. Y así pasa. Cuando una persona abusa, abusa de todas, o de todos, o de todes, así es. Entonces, al final, la verdad sale a la luz, ¿no? O sea, digas lo que digas, si a ti te tacharon de tú estás inventando, al final hay 20 mujeres que dicen lo mismo que tú. Entonces, ¿quién es el que está inventando, no? Hermana, me encantaría para finalizar en esta gran plática preguntarte 5 tips o 5 red flags que nos pudieras dar para identificar el acoso o la violencia sexual, ¿no? O sea, ya más o menos nos dijiste, pero así para que nos quede clarísimo a todas, a todos, a todes los que estamos viendo, cuáles serían como las primeras cosas que tenemos que abrir el ojito bien. Pues yo creo que la primera sería, si tú no estás cómoda, si tú no quieres, di no. Puedes decir no. Es tu derecho a decir no. Así sea tu pareja, tu novio, tu esposo, puedes decir no. La segunda yo creo que sería todo a su tiempo, no te pueden presionar. La tercera yo creo que también sería, no te dejes amenazar por algo que, o sea, sexualmente te están lastimando por salvar tu relación. No lo permitas. ¿Por qué? Porque si lo permitiste una vez, ya valiste. Y así me pasó a mí. La cuarta sería, no creas que aunque sea tu pareja, no te puede violar, no puede abusar de ti. Siendo tu esposo, si tú llegas cansada y él quiere tener relaciones sexuales y tú le dices, no, mi amor, y te obliga, es una violación. Y la quinta yo creo que sería, no tengas miedo en alzar la voz. Y yo creo que es importante que sepan que existe la violencia sexual, que puedes denunciar y que al final, sí, te vas a sentir con mucho miedo. ¿Por qué? Porque son subidas, bajadas, son tantas emociones que te cansan. Pero al final yo creo que si todas nos unimos, yo ahorita podría decir, ya, me rindo, hasta aquí la dejo. Pero ¿dónde queda mi lucha? Entonces yo creo que alzar la voz es muy importante. Aunque se vendan las autoridades, aunque las autoridades estén vendidas, sean corruptas, se vayan por el agresor, al final ya alzaste la voz, ya fuiste ejemplo para muchas. ¿Para qué? Para alzar la voz y decir, tú también, te pegaron, te alzaron la voz, te hicieron esto, denuncia. Pero como tú dices, si no levantamos la voz, hermanas, pues nos vamos quedando calladas sin hacer nada. Y ese es el punto, sin hacer nada, sin denunciar a una persona que no nada más va a abusar de ti, sino va a abusar de muchas otras mujeres, de muchas otras personas. Es importante hablarlo y para eso, si no tienes el valor o te da miedo o te sientes frustrada, sola, no dudes en buscar la fundación de Maritere, que se llama Fundación MariaTeresaideas.com. María Teresa. No duden en buscarla, voy a dejar todos sus datos. Ahí van a encontrar una compañera que va a caminar al lado de ustedes, que ya pasó este proceso y que las va a ayudar en absolutamente todo para poder agarrar fuerzas, porque tu fundación tiene la parte psicológica. Sí. También hay una opción de testimonios en donde tú puedes contar lo que te pasó y pues al final pues es una forma de alzar la voz. ¿Por qué? Porque te van a escuchar. Completamente. Y en esos testimonios, lo que decíamos, al final sale a la luz la verdad de cada persona. Y pues bueno, netas madres, yo les dejo la información. Ustedes, por favor, compartan, porque si no te ayuda a ti, eso siempre lo digo, le puede ayudar a alguien más que esté pasando por este momento. Les mando muchos besos. No sé si quieras decir algo más, mi Maritere, para la gente que nos está viendo. Pues nada más a las mujeres que han pasado, que están pasando o que conocen a alguien que esté pasando por este tipo de violencia, les quiero decir que no están solas, que yo creo que es lo más importante, porque en esos momentos te sientes tan sola
Entonces yo les quiero decir que tienen mi mano amiga, mi mano como abogada y mi mano como víctima, que me comprometo a acompañarlas paso a paso para que nunca se sientan solas y hablen la voz, alcen la voz. Netas madres, fue mi entrevista con Maritere Ili. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan muy bonita tarde. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.